Buenas noches, compañero ingeniero. Buenas noches, ingeniera Sonia Huérfano. A continuación vengo a presentarle lo que es... Bueno, me presento. Mi nombre es Álvaro Javier Álvarez Pérez. Soy estudiante del programa Ingeniería de Sistemas. El tema que me tocó exponer es fases del proyecto informático. Materia es gestión de proyectos informáticos. Y esto es presentado a la ingeniera y docente Sonia Huérfano. A continuación vengo a exponer mi tema, que son las fases del proyecto informático. Pero antes de conocer las fases del proyecto informático debemos de saber qué es un proyecto informático. Para tener claro las fases del proyecto informático hay que tener en cuenta qué es un proyecto informático. Por lo tanto, un proyecto informático es un proyecto de tecnología de la información donde este tiene un inicio y un final. Es decir, antes de comenzar se debe tener claro cuál va a ser el inicio y cuál va a ser el final. Ya pues el final puede ser asignado o pautado por el dueño del proyecto o por el usuario, que en este caso viene siendo el cliente. Es decir, que se debe tener un punto de partida, un punto de inicio con objetivos generales específicos, los cuales debemos cumplir a la hora de desarrollar el proyecto, o en el ciclo del proyecto se pueden ir ejecutando estos aspectos o estos puntos, los cuales debemos de tener muy presentes. ¿Dónde podemos cambiar estos puntos o máquinas? En el desarrollo del ciclo del proyecto. Es decir, o sea, los puntos, las máquinas, personal, si alguno de estos tres factores pues no cumple, se deben de reemplazar por uno que sean indicados e idóneos para el proceso y lograr el objetivo, que es el proyecto informático, la gestión del proyecto informático. Por lo tanto, un proyecto informático tiene tres factores importantes, por no decir que fundamentales, los cuales son costo, tiempo y alcance. El costo es lo que nos vamos a gastar, ya sea en las máquinas o el tiempo que se debe realizar este proyecto o la creación del proyecto. Todo esto es un costo que se debe tener claro e identificado al inicio del proyecto. El tiempo lo podemos manejar con el diagrama de Gantt, donde vamos a especificar detalladamente las labores, a qué tiempo deben de ser terminadas y a qué tiempo deben de estar listas. El alcance viene siendo lo que se pretende alcanzar, llegar a la meta, ya sea con el proyecto o con el software que se debe crear, o con el, en fin, con lo que se te presenta. O sea, es llegar, es alcanzar ese logro, alcanzar esa meta o alcanzar esos objetivos y terminar esa fase o ese proyecto informático. Ya. A continuación seguimos con la fase del proyecto informático. Consta de 7 ítems: reconocimiento del problema, estudio de factibilidad, análisis, diseño, implementación, prueba y mantenimiento. Estos son los primordiales ítems y fases de la fase de un proyecto informático. Claro que se debe aclarar que en internet, a la hora de buscar, vamos a encontrar 5, vamos a encontrar 4, donde meten los análisis, diseño y la planificación de este. Pero bueno, no
no entré en detalle porque no sé por qué ellos meten 5 o 4 ítems. Lo que sí sé es que yo encontré pues 7 ítems los cuales son fundamentales y por eso lo vengo a exponer, ya que me parecen que cada uno de estos son fundamentales y primordiales, es decir, que son importantes. No hay punto más importante que otro, solo que todos estos puntos son importantes y que desde el primero como hasta el punto 7 dependen uno del otro, o mejor dicho, todos dependen de cada uno, o sea, tienen relaciones fundamentales. Ok, seguimos. El primer punto, como ya lo vimos, es reconocimiento del problema, el cual el reconocimiento del problema. La idea en esta fase, la idea es de crear un nuevo sistema o proyecto que nace debido a inconvenientes de los usuarios. Es ahí donde se sabe que hay inconvenientes con lo que se está realizando o ejecutando en ese momento. Con la gestión se puede llevar a cabo su labor, por ende es aquí donde el sistema es transformado, cambiado y debe tener en cuenta que al ejecutar esta fase se tendrá inconveniente. Es decir, que se le debe hacer un reconocimiento del problema a la hora de crear este proyecto, o sea, a qué nos vamos a enfocar, cómo debemos de hacer ese reconocimiento del proyecto para conseguir así los errores, problemas, dificultades, inconvenientes que se presenten en el transcurso de este proyecto. Por eso es importante reconocer un reconocimiento de lo que se está haciendo y de lo que se debe hacer. Por lo tanto, en esta fase se hace el reconocimiento del problema, como ya lo expliqué, que es donde se va a realizar detalladamente cómo se va a crear el proyecto y qué inconvenientes o dificultades se debe tener, se van a tener presente a la hora de crear la gestión del proyecto. A continuación seguimos con la siguiente fase. La fase 2, estudio de la factibilidad. En esta fase, aquí es donde se debe tener muy en cuenta las máquinas, materiales, tanto el personal y qué se va a utilizar. Hay que identificar estos puntos, estos procesos. Bueno, se identifican los problemas con el sistema que están en el sistema actual. Identificar el alcance del sistema al ejecutarlo y estudiarlo. Identificar los principales objetivos del nuevo sistema. Identificar un número de soluciones que pueden satisfacer las necesidades del usuario dentro de su esquema. Tener los beneficios claros y ventajas del proyecto o fase. Ya sea fase, etapa o procedimiento, en fin. Disponer y contar con los recursos que se requieren. Obtener la evaluación del usuario donde las modificaciones que se realizaron son las eficientes para su sistema. Obtener una decisión adecuada si se desea llevar a cabo y tomar el análisis de la mejor decisión. Y llevar a cabo el análisis de la mejor decisión en ese caso. Es decir, el estudio de la factibilidad es aquí donde vamos a solucionar o se deriva de la primera fase que es el reconocimiento del problema. Como ya lo vimos, como se los venía contando, que cada una depende de otra. Bueno, tienen muchas relaciones. Es decir, que es aquí en la segunda fase es donde vamos ya identificado el problema, el reconocimiento y el área de lo que se pretende hacer y de cómo se va a hacer y
para qué se va a crear dicho, dicho proyecto. Aquí vamos a, aquí vamos a identificar los recursos, tanto material, personal y el costo también, porque esto también es muy fundamental, ya que pues si no se tiene el costo de una máquina y se mete en dicho proyecto, entonces sería una pérdida. Entonces por eso se mete el costo. O sea, todo está claro, todo está estructurado en la gestión del proyecto. Por eso se identifican, en esta fase se identifican dichos aspectos o dichos procedimientos o procesos que se deben de tener en cuenta, tanto como la evaluación, cómo debe ir el procedimiento al ejecutarlo, y lo más importante lo más importante es que vamos a tener en cuenta los objetivos, el análisis, o sea, lo que realmente necesita el proyecto para llevar a cabo la creación de este. Bueno, a continuación seguimos con la tercera fase. Perdón. Tercera fase, el análisis. Bueno, esta fase es la fase de un diseño externo, tanto externo como interno, ya que consiste, ya que consiste al usuario sobre qué hace el sistema, qué características extras él quiere en su nuevo sistema, en el sistema o proyecto, y qué restricciones debe satisfacer. La salida del análisis debe incluir una especificación funcional y un análisis estructurado que contiene los requerimientos para el nuevo sistema, los cuales el usuario debe leer, analizar y señalar lo que él requiere. Es decir, en, este, en esta fase se hace un análisis detalladamente desde el reconocimiento del problema, como la estabilidad sí, como la facultad de su estabilidad, y se elabora un diseño tanto externo como interno para reconocer y analizar cómo poder tomar la mejor decisión y por qué camino se debe de seguir, y si se presenta una falla, dónde, se, dónde está la falla y por qué. Ya teniendo pues ya identificando la segunda fase para el análisis, la tercera fase que es el análisis va a ser mucho más eficiente, ya que él va a coger esos puntos o ítems o tener presente que se identificaron esos procedimientos los cuales se llevaron a cabo, y es ahí donde se hace el análisis de cada uno de estos y se estructura de la mejor manera, ya que se pretende hacer se pretende hacer y alcanzar y lograr el objetivo, que es la creación de un proyecto adecuado e idóneo. Bueno, continuamos con la cuarta fase, que es el diseño. Es muy a la fase anterior era el análisis. Con el diseño es aquí donde también se hace, esta fase realiza también un diseño interno, tanto interno como externo.
el cual consiste en definir cómo organizar lo anterior de la forma adecuada para la ejecución. Incluye la relación de diagramas de estructura, explicaciones del programa, etcétera. Diseño preliminar por si falla uno, ya tener un soporte de cómo iba el diseño y pues continuar con el proyecto para que no haya ningún inconveniente. Posteriormente se lleva a cabo un diseño detallado donde se describen las especificaciones de los módulos. Es decir, es aquí donde vamos a ver cómo fue diseñado y cómo fue estructurado el proyecto informático. Como se dieron de cuenta en Ingeniería del Software 2 y 3, hicimos un proyecto donde van unos puntos importantes como los casos de uso, casos de estudio. Bueno, estos módulos son el diseño, es decir, que esto se debe estar pautado y se debe estar estructurado. ¿Para qué? Pues para que cuando X o Y persona pregunte, usted tenga donde mostrarle, no, mire, pero si en el proyecto se dijo que se iba a hacer así, así, y usted estuvo de acuerdo con este procedimiento. Ya. O sea, si el usuario no está de acuerdo con con los módulos, ahí al momento de iniciar se le puede tomar se puede modificar o cambiar ese procedimiento o ese punto. Por eso es que el diseño viene siendo como el prototipo, o viene siendo el prototipo de cómo es que va a quedar el proyecto, software o programa o puente, casa, yo qué sé, o sea, lo que se esté haciendo, lo que se esté realizando, para lo que se esté realizando el proyecto en este caso. A continuación seguimos con la quinta fase, la cual es implementación. Bueno, en esta fase es donde se va a implementar lo planeado, planificado, lo que se ha pautado y ha escrito del proyecto. Claro, aquí tenemos un concepto el cual dice lo siguiente: es la fase de programación o escritura del código. Lo que se produce en el diseño se lleva a código. Es decir, o sea, aquí es la implementación. No necesariamente este proyecto se usa para crear software o programa. No, no es no necesariamente para esto. Esto puede servir para muchos proyectos. Ya puede ser para la elaboración de un puente, ya puede ser para la elaboración de un edificio, de una casa, de un carro, en fin, de diferentes productos, ya que a la hora de hacer la gestión de proyecto informático, como lo vimos, ¿para qué es un proyecto informático? Sabe que pues que consta de muchos tanto factores como procedimientos a seguir. Es decir, o sea, se tiene un inicio, se tiene un objetivo, se tiene un procedimiento el cual se debe seguir adecuadamente y de que no hay que salirse de él, sino que seguir ese camino para alcanzar el objetivo o lo que se pretende. ¿Ya? Pero como nos hablan de informático, se van a la parte de creación de programas, de software o de estos puntos, ya que pues la información se refiere a lo que es manipulación de lo que es manipulación de datos, de manipulación de datos, de la base de datos, de los requerimientos, requisitos, bueno, en fin, que se dan guardados en la empresa. Entonces por eso nos habla aquí de código. Pero no solamente se puede emplear, como ya les había dicho, no solamente se puede emplear para
la creación de un software, sino que se puede implementar para varias otras cosas, ya que si se implementa esto, puede ser, no vamos a tener falla. Lógicamente que sí vamos a tener inconvenientes y problemas a la hora, pero con dichos procesos o dichas fases vamos a resolver estos problemas y vamos a identificar con qué contamos y con qué personal no y con qué nos preparamos para realizar la creación de este sistema. En fin, continuamos con la séptima fase. La séptima fase es la fase de prueba. En esta etapa se planea un diseño de casos de prueba con el fin de asegurar que, que el programa o que el producto quedó en buen estado. Es decir, es aquí donde vamos a solucionar, vamos a probar el proyecto. Ya el proyecto está hecho, es aquí donde lo vamos vamos a verificarlo, a retroalimentarlo, por así decirlo, por si hay inconvenientes, por si hay problemas, por si hay errores. Realmente pues no sabría cómo explicar, ya que pues a la hora de hacer este proyecto ya pues se derivan muchos factores, tanto factores como variables, y lo que se pretende alcanzar, que es lo más importante. Bueno, entonces, pero con cualquier cosa que nosotros pretendamos hacer, vamos a tener, es que desde el inicio vamos a tener inconvenientes, problemas, ya sea con una máquina, ya sea con un personal que no está haciendo su tarea adecuada para la creación y elaboración del proyecto informático. En fin, continuamos con la séptima y última fase. Bueno, séptima y última fase. Es aquí, es aquí cuando ya hemos terminado dicho, dicho proyecto. Es aquí cuando ya hemos terminado dicho proyecto. Bueno, después de que haya pasado la fase de prueba, viene la fase de mantenimiento. La fase de mantenimiento más que todo es a futuro. Más que todo no, es a futuro. O sea, es prevenir los problemas o inconvenientes, dificultades o etcétera que se van a presentar en un futuro. Para mejorarlas, mejorarlas y solucionarlas y saber contrarrestar ese problema, inconveniente o dificultad. ¿Ya? Dado el caso que no se llegue a solucionar el error o el problema, el inconveniente, dificultades, en ese momento se vuelve a hacer otra vez la creación del proyecto para mejorar ese inconveniente o ese problema que se presentó. ¿Ya? Por eso es que se hace este mantenimiento más que todo. Pero ya esto es a futuro. O sea, ya aquí el proyecto, la gestión, el proyecto está terminado, está listo. Llámese proyecto, software, edificio, bueno, cualquier producto, ya aquí ya está terminado. Y aquí viene el mantenimiento, pero el mantenimiento es a futuro, por si presenta algunas fallas o dificultades o etcétera. Y se tendrá en cuenta cómo contrarrestar estos problemas o inconvenientes. Bueno, no siendo más, pues me despido. Esta fue mi exposición, donde quedó claro que cada fase depende de una de la otra, es decir, van relacionadas una de la otra. Y es aquí donde voy a colocar el ejemplo. Cuando vi teoría general del sistema con el profesor Ever Coronado, él nos colocó el ejemplo de una bicicleta, donde esta bicicleta lleva
unos accesorios unas partes, los cuales son los pedales, cadena, llanta, silla, caballo, dirección, cambio, freno, etcétera. Llevan muchas máquinas, por decirlo. Entonces, que estas máquinas interactúan entre sí, donde cada una se ejecuta, pero teniendo en cuenta que depende de una, de otra. Y así sucesivamente se conjugan entre sí y hacen que la bicicleta pues ande y pues lleve una movilidad adecuada como se debe de llevar. Este ejemplo se lo coloco porque así como la bicicleta son las fases de de la gestión de proyectos. Es decir, que que cada fase desde el punto 1 hasta el punto 7 dependen una de la otra. ¿Para qué? Pues simplemente para llevar a cabo una solución y satisfacer al usuario o al cliente, ya sea en este caso. Pero lo que primordialmente se pretende es alcanzar, o sea, se pretende lograr el alcance que se estipula en el proyecto, ya sea para la solución de X o Y problema, ya sea para mejorar un servicio, ya sea para, en fin, ahí salen multitudes de factores o variables que se deben de tener en cuenta. Por eso las fases dependen una de la otra, teniendo en cuenta que cada fase es importante y primordial para este proyecto. Eso es todo, pues muchas gracias por prestar atención a mi exposición y eso fue todo. Me despido, Dios me los bendiga y pues hasta luego. Gracias.